all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Este es el podcast de 1000 palabras, episodio 244. ¿Video y audio en podcast o solo audio? ¿Cuál es la mejor opción? Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Qué alegría tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast, donde semanalmente compartimos muy buenas ideas, conceptos, historias sobre comunicación efectiva desde varios frentes. A veces hablamos de comunicación con nosotros mismos, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional, también marketing digital, negocios digitales y la comunicación que tiene que ver con la creación de contenidos. Hoy puntualmente nos metemos con un tema que nos gusta mucho y es la creación de podcast. Quizás tú ya estás publicando un podcast, quizás estás pensando en lanzar uno y de repente te entra como esa duda si deberías hacer tu podcast también con video o si con audio está bien. Pues bien, en este episodio te tenemos la respuesta. También te tengo una historia interesante sobre la relación con el video. Antes te cuento que nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. La verdad, durante mucho tiempo yo me consideré un tipo muy de radio, muy del lenguaje de audio y la verdad me sigue encantando las historias habladas, pero también he hecho bastantes cosas en video. El tema es que la relación que cada uno tiene con el audio y con el video es diferente. Y muchos, en mi opinión, tienen un concepto equivocado del video porque lo tienden como a sobrevalorar y en muchos casos a subvalorar el audio. Yo no soy ajeno a esta situación, pero les quiero contar un poco cómo ha sido como esta relación mía para que entiendan para dónde voy y que al final de este episodio ustedes tengan las herramientas necesarias para decidir si quieren tener un podcast de solo audio o un podcast con audio y con video. Todo empieza en el año 1981. Tampoco voy a contar una historia tan larga, no. Simplemente contarles que cuando estaba en el colegio tenía muy claro que yo quería salir en radio y salir en televisión. Después descubrí que existía una carrera que se llamaba comunicación social y estudié esta carrera. Y mi vida profesional en medios principalmente estuvo en la radio, no en la televisión. Hice algunas cosas en TV, salí en algunos programas, con temporadas muy cortas, con programas muy puntuales, pero la mayoría de ocasiones mi relación con los medios fue en la radio. Y me acuerdo que cuando yo hacía parte del equipo de Radioactiva Medellín, nos daba mucha envidia, les digo la verdad, que nuestra competencia, la legendaria emisora Veracruz Estéreo, tuviera su propio programa de televisión. Habían llegado a un acuerdo con el canal regional Teleantioquia. Entonces todos sus disc jockeys salían presentando música, creo que 2 o 3 veces a la semana. Y nosotros desde Radioactiva los criticábamos como, estos como salen de mal, estos no saben. Pero era más envidia, les digo la verdad. Me hubiera encantado salir en esos programas. Uno pudiera tomarlo como un progreso natural, pasar de radio a televisión, o también como una ampliación de nuestro trabajo en medios. Pero de cierta manera creíamos que estar en televisión daba más estatus. Yo ahora que veo eso en retrospectiva, me parece medio absurdo el tema, porque son 2 lenguajes diferentes.
pero créanme que me demoré en superar el cuento. En 2006 yo fundo mi empresa 1000 Palabras, basada principalmente y en su forma original de ayudar a las áreas de comunicación a conectarse mejor con públicos de interés usando el poder del audio, usando el poder del podcast. Y me acuerdo que en 2006 fui a presentar la empresa a una agencia de publicidad donde trabajaban unos amigos míos para que conocieran lo que estaba haciendo. Y yo no me había tardado ni 30 segundos explicando en qué consistía un podcast. Y uno de mis amigos me salta con la pregunta rápidamente. Es como YouTube, los videos. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? ¿YouTube? ¿El grupo de música o qué? No, YouTube. Una página de internet que aloja videos. Estamos hablando de 2006. A mí eso me cayó como un baldado de agua fría porque a todas luces ellos estaban en ese momento fascinados con la posibilidad de que en internet se pudieran ver videos, cosa que no ocurría porque no existía ni la tecnología ni el ancho de banda suficiente para transmitir videos largos y de buena calidad. Es decir, estábamos en la adolescencia de la internet. Y a mí esto me movió el piso impresionante porque yo tenía todo puesto sobre el formato del podcast que había sido inventado en el año 2004 y el quiebre que yo le estaba dando era convertir el podcast en un medio de comunicación para estas áreas de comunicación o de talento humano o de marketing. El tiempo pasó, mi empresa fue cambiando, me metí con cosas de redes sociales, me metí también con video, di muchas vueltas, luché mucho, momentos difíciles. Pero realmente nuestra empresa cuando empezó a caminar fue cuando enfocamos de manera intencional y estratégica al podcast. Solamente podcast en audio. También hacemos unas cosas en video y en un momento les cuento de qué se trata. Pero cuando encontramos ese enfoque en el audio, las cosas empezaron a funcionar mejor. Y todo coincidió con una resurrección del podcast. Si nos devolvemos un poco en el tiempo, no mucho, el podcast tuvo una resurrección fantástica en el año 2018. A nivel global, el consumo de este formato creció impresionante y en Colombia empezó especialmente a finales del 19 y principios del 20, en gran parte por la pandemia. Y aquí nos encontramos la primera lección. Muchos de los clientes que llegaban a 1000 Palabras a preguntar por el podcast sentían que el medio podía ser una opción muy valiosa frente al alto consumo y cansancio de las pantallas. Todo el mundo estaba clavado en pandemia en las pantallas. Las reuniones eran a través del computador en una pantalla y sentían que el podcast era una alternativa maravillosa para que la gente descansara de esas pantallas. Esto me reafirmó obviamente que el podcast por sí mismo tiene una valía. No depende del video necesariamente. Tampoco el video es un escalón más arriba. Será algo más complejo, demanda más recursos, como les contaré en un momento, pero para nada es que sea un nivel superior, para nada, son lenguajes diferentes. También me he encontrado que en esta resurrección del podcast desde 2019, muchas personas que son muy apegadas a TikTok o Instagram, y hablo especialmente de público joven, de adolescentes o personas que apenas alcanzaron la mayoría de edad, aunque estas personas ven muchos videos verticales, se han vuelto seguidores del podcast. ¿Y por qué? Porque el podcast es un formato estupendo que te habla al oído, que crea una conexión íntima contigo, que te cuenta historias, tiene una conexión diferente a la que tiene el video. Hay muchos jóvenes ahora, y aquí incluyo a mis hijas, que están escuchando podcast. Obviamente temas que les importa a ellas, que para mí son irrelevantes, pero que para ellas hacen mucho sentido. ¿Y esto por qué ocurre? Porque así hayamos cambiado tantos hábitos, así haya cosas de moda, así nos relacionemos de otras maneras diferentes a como nos relacionábamos hace 20 años o 50 o 100 años, al ser humano le siguen encantando las historias. Nos están contando historias desde que desarrollamos el lenguaje, desde épocas prehistóricas, y eso está arraigado a la cultura humana, de tal forma que esas historias que nos cuentan al oído siempre nos van a gustar. Entonces, para volver a la pregunta, si hacemos un podcast con video y audio o si solamente lo hacemos en audio, voy a tratar de resolver esta inquietud a partir de 3 variables. Estas 3 variables son la conveniencia, los recursos y el lenguaje. Y pilas que al final del episodio te voy a compartir una clave para decidir cuál es el camino que tienes que elegir, si un podcast en video o un podcast solamente con audio.
Antes de las 3 variables que acabo de mencionar, conveniencia, recursos y lenguaje, voy a definir muy rápido lo que es un podcast en audio y un podcast en video. El podcast básicamente es un archivo de audio que se distribuye de manera digital y que lo encontramos en directorios de podcast. Esto lo hacen a través de una tecnología que se llama Really Simple Syndication, RSS. Eso es todo. La gente se suscribe a un podcast y cuando hay un episodio nuevo, el directorio de podcast lo notifica y en algunos casos las personas pueden tener la opción de que el archivo de audio se descargue a su celular. Antes de la creación de los smartphones, de la aparición del iPhone, los podcasts se descargaban a los reproductores de MP3 como el iPod y otros competidores como Rio, que ya no existen, pero ahora obviamente los podcasts se pueden escuchar a través de cualquier teléfono inteligente. Es una definición muy sencilla, pero básicamente es un archivo de audio que podemos escuchar en un directorio de podcast, punto. ¿Y qué es un video podcast? Es lo mismo, pero tiene un componente de video. Ya, así de simple. Entonces aquí empieza uno como a juntar conceptos o a hacerse preguntas. Ustedes podrían decir, entonces, ¿un video en YouTube es un video podcast? No, es un video, pero termina siendo lo mismo. Porque yo puedo poner ese video como podcast distribuido a través de un directorio como Apple o como Spotify, entonces ya lo llamamos video podcast. Ese es el cuento, pero al final termina siendo un video, así de simple. Mejor dicho, la única diferencia entre un video podcast y un video a secas es la manera de alojarlo y distribuirlo. Ahora bien, ¿también hay podcasts en YouTube? Sí, también hay podcasts creados originalmente en audio y con ese audio toman cualquier imagen o una animación sencilla y crean un archivo de video, lo suben a YouTube y la gente dice mi podcast está en YouTube. También puede ocurrir. También ocurre que en Estados Unidos ya empezaron los podcasts en audio. ¿Por qué? Porque YouTube sabe que mucha gente está consumiendo podcast. Entonces también quieren entrar en el juego y en la competencia contra los otros directorios. Ahora bien, ¿están caminando sus podcasts en audio en YouTube? No mucho. A decir verdad, caminan mal los videos. De hecho, el algoritmo de YouTube está construido para que funcionen mejor los contenidos que son video, es decir, que salen imágenes en movimiento o de gente hablando o lo que sea que esté en movimiento, que no sea una imagen fija y quieta. A eso no le está dando importancia a YouTube. Para seguir con la definición ahora de video podcast, otras personas afirman que el video podcast tiene un formato largo de una conversación o una entrevista. Entonces, cuando el podcast tiene 2 personas hablando, porque una de ellas puede ser el anfitrión o anfitriona y la otra persona es un invitado especial o ambas personas son anfitrionas, entonces dicen que esto es un video podcast si están mostrando a estas personas hablando e interactuando. Esa es una definición, yo digo que forzada, porque sigue siendo un video. Entonces, ya entendiendo estas definiciones que acabo de entregarte, es el momento de desarrollar las 3 variables sobre si te conviene más un podcast en audio o un podcast en video. La primera de las 3 variables es la conveniencia. Lo primero que hay que decir es que un video, y repito, puede ser video a secas, un video en YouTube o un video podcast, porque está en un directorio como Spotify o como Apple, un video ya lo podemos consumir prácticamente en cualquier lugar, simplemente porque tenemos un celular en nuestras manos, porque los planes de conexión a internet cada vez son más económicos y porque hay redes más accesibles y más rápidas. Pero a la hora de la conveniencia, el podcast en audio tiene más ventajas, básicamente porque podemos escuchar un archivo de audio en el momento y en el lugar que queramos. Por ejemplo, si estamos manejando un vehículo, si estamos cocinando o lavando los platos o haciendo ejercicio o caminando hacia el trabajo, podemos escuchar un podcast en audio, cosa que no podemos hacer con un video podcast, porque nos demanda más atención. Incluso hay personas que son capaces de escuchar un podcast mientras revisan los correos electrónicos de la mañana. Es decir, aquí en la conveniencia el audio funciona muchísimo mejor. Y por supuesto, al igual que el video, el podcast en audio también lo encontramos en un aparato celular. En nuestras manos tenemos acceso a millones de contenidos en podcast. Bueno, en este punto hago un paréntesis y una recomendación amable. Es que el problema de la democratización de los smartphones y de la tecnología es que la gente se le olvida que está viviendo en comunidad. Entonces ponen cosas a todo volumen, bien sea un video o un podcast.
Casi siempre es un video la gente que lo hace. Por favor, lo que vayas a ver o a escuchar, ponte audífonos si estás en un lugar público. Ahora, si estás en tu casa, en tu oficina, pues pon el volumen que quieras. Pero en un lugar público, por favor, ponte audífonos, porque lo lindo de esta era es que hay contenidos para todo el mundo y cada persona tiene derecho a que le guste lo que le tenga que gustar. Pero no le puede uno imponer el gusto a otra persona. Y es muy maluco que también se lo traten de imponer a uno, escuchando cosas a todo volumen. Es molesto, es perturbador. Me contó un amigo que una vez estaba en el aeropuerto de Bogotá esperando que lo llamaran a abordar un vuelo y el vecino del lado estaba viendo pornografía en el celular. Pero lo peor es que tenía el contenido a todo volumen. Entonces se pueden imaginar la gente al lado como medio escandalizada. Y mi amigo, que es muy simpático, le dijo: muy bueno eso que estás viendo, pero bájale volumen, hombre, que hay gente que no quiere escuchar. Y el hombre como que lo tomó bien, raro, ¿no? Y le bajó volumen al cuento. Pero en serio, ponte audífonos, por favor, respetemos el espacio de los demás. Bueno, cierro el paréntesis para hablar de la segunda variable, los recursos. Cuando vas a crear un video, atención, así sea con una cámara poderosa de un celular, tienes que estar más preparado. Tienes que maquillarte, peinarte, arreglar las luces, quitar el desorden de donde estás, organizar un setting bonito que la gente vea en tu video. Y aunque suene paradójico, también tienes que tener un buen audio. Muchas personas que trabajan con video dicen que la mitad del video es el audio. ¿Qué tal? Suena paradójico, pero es así. El audio es importantísimo. Entonces tienes que tener muchas consideraciones a la hora de hacer un buen video. Ya me dirás, no, pero hay videos en internet que son muy informales, que les va muy bien. Eso depende. Claro, si es un video de un evento que nos tocó ver en vivo, por ejemplo, un tema de seguridad, vemos un robo o una pelea o algo escandaloso, pues la gente se queda viendo el video y no le importa la calidad. Pero si nuestro contenido es intencional, no podemos salir con un mamarracho en un video. Tenemos que tener en cuenta todos esos elementos: maquillaje, peinado, locación, sonido. En cambio, si vamos a crear un podcast en audio, los recursos que se exigen son mínimos. Simplemente necesitas un celular. Claro, de ahí para arriba hay micrófonos, consolas, cabinas de grabación, pero necesitas un celular, eso es todo. Y en una aplicación grabas tu podcast. Es que para hacer un podcast lo único que tienes que cuidar es que tenga un buen sonido, más que digno. Y con el celular es suficiente. Y obviamente si vas a grabar un podcast con el celular, pues me imagino que eres una persona que no tiene acceso a una cabina profesional de audio, pero un espacio fantástico que te resuelve el problema es un vestier. El vestier es muy buen espacio porque hay mucha ropa que va absorbiendo la voz y que no permite que rebote la voz y que no produzca un eco molesto. ¿Sabes otro espacio muy bueno para grabar también? Un carro. Un carro que esté parqueado, obviamente, en un parqueadero que no tenga mucho movimiento de carros alrededor o de gente. Un carro bien cerrado es un espacio ideal para grabación de audio. Quisiera complementar esta variable de los recursos hablando del precio. Si te fueras a meter, por ejemplo, con equipos para hacer video, y si te fueras a meter con equipos mejores que un celular para hacer podcast en audio. Entonces, para hacer video necesitas mínimo una cámara. Una cámara buena te vale mínimo $700, que viene siendo también el mismo precio que puede tener un celular con buena cámara. ¿De acuerdo? Un celular con buena cámara tiene un costo aproximado de $700. Muy bien. A eso le tienes que agregar un kit de luces. Ese kit de luces, y no te voy a hablar del mejor, puede estar alrededor de los $300. Ahí ya llevas $1,000. ¿Ok? Muy bien. Ahora tienes que tener un sistema de sonido que puedas conectar a la cámara, porque las cámaras en el 99% de los casos o más tienen un sonido pésimo. Entonces necesitas un sistema de audio para que quede con buena calidad de sonido lo que capturas en tu video. Ese sistema de audio te cuesta alrededor de $300. Es decir, entre cámara, micrófonos y luces ya te has gastado $1,300. En cambio, la parafernalia, que no es tal, o los recursos exigidos para hacer un podcast en audio, te suman lo siguiente. La cuenta es muy sencilla. $60 de un micrófono. Lo conectas al computador y listo. Total, $60.
Ahora, si quieres subir un poco la experiencia, te puedes comprar una interfase digital. Es como una consola portátil. Valor $170. Mejor dicho, total para hacer un podcast con esa consola portátil y con micrófonos, $230 aproximadamente. Ahora, si solamente quieres el micrófono, $60 serán suficientes. Versus $1,300 que te tienes que gastar para crear video podcast de calidad digna al menos. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de video y audio en podcast o solo audio. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones. Estamos de regreso a nuestro podcast. Estamos hablando de video y audio en podcast. ¿O solo audio? Vamos con la tercera variable, el lenguaje. En este momento ya estarás diciendo, pero todo lo que has dicho es muy a favor del podcast en audio. Estás muy recostado, pues. Y es que es como es tu empresa, entonces obviamente te gusta más el podcast en audio. Bueno, puede ser. Tengo cierta carga a favor del podcast en audio, pero no saltes a conclusiones tan rápido, porque te voy a hablar de cosas muy importantes del video. Quizás si has escuchado este podcast, sabes que en nuestra empresa hemos creado más de 2,000 episodios de podcast para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Amo el podcast en audio, pero el video también me encanta. Me gusta mucho de verdad. El punto es entender que cada medio tiene su lenguaje. Por ejemplo, un video es ideal para un tutorial. Si tú quieres hacer una demostración de cómo se hacen las cosas, por ejemplo, cómo se arma un radiador. Bueno, yo no sé si los radiadores se arman aquí inventándome porque no sé mucho de mecánica. ¿Cómo se arma un radiador? El radiador es uno de los elementos más importantes que forma parte del sistema de refrigeración de nuestros vehículos. ¿Cómo se toca un instrumento? Iniciemos con que la campana tiene 2 sonidos, el agudo y arriba es la parte del sonido grave. ¿Cómo se prepara una receta? Para esta receta vamos a rallar o a moler queso cuajada. Eso es mejor hacerlo en un video que en un podcast en audio. El video también es fantástico para eventos deportivos porque vemos toda la acción. Es ideal, como les mencioné hace un rato, para eventos capturados de forma espontánea. Un gato está persiguiendo a un perro. Entonces grabamos eso y se ve muy divertido como el gato asusta al perro y lo persigue. Sí, graciosísimo. En video. Es de entender el lenguaje. Porque un podcast en audio para mí funciona mejor en una conversación o en una entrevista. Entonces aquí uno se pregunta, si lo que la gente hace en video podcast o lo que la gente conoce como video podcast es el formato de conversación o de entrevista que tiene imágenes, la pregunta es, ¿vale la pena meterse en toda la vuelta de crear un video para una conversación o una entrevista? Yo creo que no, pero es decisión de cada uno. Yo creo que no vale la pena. Quizás en este momento vas a decir, bueno, pero es que en YouTube tengo mucho alcance, mucha gente ve YouTube. Totalmente de acuerdo, pero YouTube tiene sus reglas. Tú puedes subir el video que quieras, pero no todos los videos van a funcionar. La optimización en YouTube es un tema muy estratégico que no todo el mundo lo hace. No cualquier video que se suba a la plataforma va a ser viral o va a ser importante entre su audiencia. Algunos videos se suben sin optimización y funcionan muy bien, correcto, pero porque son eventos espontáneos, raros, extraordinarios que nos mueven. Pero cuando tú no tienes un momento de estos espontáneo para capturar y cuando tienes que poner a hablar tu marca de alguna cosa, tienes que ser muy estratégico intencionalmente en YouTube.
y hay unas reglas para optimizar los videos. Y ahí es donde te decía yo que a mí me encanta el video y de hecho tenemos unos ejemplos muy exitosos con empresas en las que trabajamos todo el tema del video, no podcast, video. Y esos videos son simplemente video a secas, no video podcast. Por ejemplo, un cliente nuestro de la Clínica del Campestre, con ellos llevamos como 6 temporadas de video, ya se me olvida, y la clínica tiene el canal de salud más visto en Colombia. Y no es una clínica grande, es una pyme, es una empresa mediana. Y su canal de YouTube es más popular que cualquier clínica gigante de este país. Además, el canal está entre los 3 más visitados en América Latina, en el sector de la salud. ¿Pero por qué? Porque sabemos desde nuestra empresa cómo crear ese tipo de videos y cómo optimizarlos. Las reglas son diferentes. Entonces vuelvo con el tema del famoso video podcast, lo que algunos llaman que el video podcast es una entrevista o conversación en video. Ese tipo de formato no es que tenga mucha posibilidad en YouTube si no se optimiza de manera correcta, si no tiene una intencionalidad. No es que cualquier conversación que yo grabe en video se vaya a volver viral o importante de la noche a la mañana. No, YouTube tiene sus propias reglas. Como te decía, debes entender correctamente cuál es el lenguaje del video y cuál es el lenguaje del audio. Y aquí vuelvo con el tema de la conveniencia, que era la primera consideración. Nosotros desde nuestra empresa hemos creado un formato muy divertido y exitoso en podcast, que es como una radionovela. Entonces tú oyes actores, situaciones, historias y tú te metes, como se dice en la película, tú te metes en el mundo que está planteando el podcast. Por ejemplo, recientemente hicimos un capítulo para una empresa donde un funcionario por descuidado, por no atender recomendaciones de salud y seguridad en el trabajo, quedó colgando de una grúa de estas de construcción. Quedó colgando. Pero dígame pues cuando nos ve. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí, aquí arriba. Por favor. ¡Auxilio! ¡Uy! ¡Vean a John Mario! ¡John Mario! ¿Usted qué hace allá colgando, viejo? ¿Qué le pasó? ¡Aguante, John Mario! ¡Aguante! ¡Ya lo vamos a ayudar! ¡Esperen! ¡Ya va la ayuda! Rápido, por favor, yo no me quiero morir sin escribirle otro poema a mi novia. ¡Auxilio! Imagínate esa situación en un video. ¿Eso se puede hacer en video? Claro que se puede hacer. ¿Cuánto cuesta hacerla en video? ¿Cuánto cuesta hacerla en audio? Obviamente, una centésima parte. Es mucho más sencillo. Es entender el lenguaje definitivamente. Y precisamente el lenguaje tiene que ver con la clave que te prometí al principio para decidir si lo que tienes que hacer es un podcast en audio o un podcast en video. Antes también te voy a decir lo siguiente. Es que técnicamente cualquier video que tú hagas, cualquiera, video a secas como le digo yo, o video podcast, ese video en la mayoría de los casos tiene voz y quizás tenga música y quizás tenga ruidos. Y si tú sacas la pista de audio, tú puedes convertir eso en podcast. Yo hago un podcast con eso, listo, y lo distribuyes por directorios de podcast. Igualmente, yo también puedo coger cualquier audio de un podcast y le pongo cualquier imagen, una foto o imágenes en movimiento o gráficos animados, cualquier cosa, y lo convierto en video. El podcast lo convierto en video a secas o video podcast. Yo puedo hacer lo que quiera. Voy de un lugar a otro o intercambio la característica de cada formato. Pero ese no es el punto. La decisión para hacer podcast en audio o podcast en video tiene que ver con tu necesidad de comunicación. ¿Qué es lo que quieres compartir con tu audiencia? ¿Cuál es el mensaje que quieres llevar? A partir de eso decides cuál es el formato que mejor se acomoda a ese objetivo. Y atención, a tus recursos. Y esto es supremamente importante. A ver, por ejemplo, si sabes que el video necesita más recursos, más dedicación, más tiempo, más dinero, pero quieres empezar a comunicarte de alguna manera con tu audiencia, ya sabes que el video te va a costar más. Ya sabes que te va a hacer demorar más porque mientras organizas todo, decides, te peinas, te maquillas, todo lo que implica un video te vas a demorar mucho más. En cambio con el podcast, cuando empiezas,
tienes prácticamente todas las herramientas en la mano para empezar a crear contenido de manera frecuente y consistente. Y recordemos que en el mundo del marketing de contenidos y del relacionamiento con públicos de interés, lo más importante es la frecuencia y la consistencia. No contenidos por ahí sueltos, a veces escribo un post para un blog, a veces participo en redes sociales, a veces hago un video, a veces hago un podcast. No, la clave es consistencia. Y el podcast te da la posibilidad de ser más consistente y más frecuente. Les cuento esta historia muy rápido. Cuando yo empecé con el podcast de 1000 palabras, cuando tomé la decisión y tenía esa goma, bueno, todavía la tengo, pero digamos que en ese momento estaba muy enamorado del medio y feliz de estar publicando mi podcast porque me había demorado mucho para empezar. Cuando lo empecé, después del tercer o cuarto capítulo, yo me acuerdo que en una noche de fin de semana que iba a recoger a mi hija en una fiesta y me iba a demorar en el carro unos 40 minutos, pensé, voy a hacer un podcast en el carro. Mientras voy a ese lugar, voy a hacer un podcast. Y lo único que necesité fue el celular y el manos libres. Y salió un podcast. Es el número 3 o el número 4. Y quedó muy bonito de verdad. Entonces uno con estos recursos que no cuestan prácticamente nada, el celular o lo que les dije ahora, la pequeña consola portátil y un buen micrófono, $230, u otros aparatos también que tienen ese precio más o menos de $100, $150, $200, que son grabadoras portátiles, las llevas a cualquier parte. Son ligeramente más grandes que un celular. Hay otras incluso que son más pequeñas que un smartphone. Las llevas a cualquier parte y donde te provoque haces un episodio. Te encierras en un carro, buscas un vestier, como lo estoy haciendo yo en este momento porque no estoy en mi oficina donde tengo la cabina y tengo todo con correcta acústica. Aquí no, pero escuchen que el sonido está bueno. Estoy en una habitación que casi no rebota el sonido y donde los sonidos de la calle casi no se sienten de verdad. Entonces, el podcast te da libertad, te da maniobra, te ayuda a moverte hacia adelante, no te paraliza como todas las preparaciones que te exige un buen video. Ahora bien, si tú crees que tu contenido, y volvamos con el ejemplo del formato de conversación o entrevista, tú tienes el tiempo y los recursos y dices, no, es que cada semana yo voy a publicar mi podcast de conversación o de entrevista y también aparte del audio tiene video y tengo el dinero, el tiempo. Buenísimo, buenísimo. Mejor más que menos. Pero si esa condición de hacer video es la que te está frenando, no consideres el video. Vete únicamente con audio. Es que ahora también, lastimosamente por la popularidad de TikTok o de Instagram, que ya lo he mencionado de varias maneras, es otra experiencia totalmente diferente. No dejo de reconocer que son importantes, pero es otra experiencia. Es una experiencia donde un usuario se mete media hora a la plataforma y mueve el dedo en la pantalla y pasa videos y videos y en 30 minutos vio, 200 videos. 7 segundos por video habrá visto. No sé, aquí estoy calculando a las carreras. La pregunta es, ¿qué le quedó a ese usuario después de ver 200 videos? Tu marca, que probablemente vende, seguros de vida, quedó atrapada en la mitad de un contenido que era un chiste político malo. Después vino tu marca y después de tu video sale una niña bailando en interiores reggaetón. Entonces, ¿dónde quedó tu marca? Ahí no hay nada. En cambio, la gente cuando se mete con un podcast es porque realmente se está involucrando. Está totalmente comprobado que cuando la gente empieza a escuchar un podcast, un gran porcentaje de la audiencia se queda mucho más del 90% del total del contenido. Porque le sirve, porque le gusta, porque es la historia que te habla al oído. ¿Qué opinas de todo lo que he contado? Te cuento a propósito que en Spotify ahora hay una opción muy interesante donde la gente puede participar, así que te invito a participar si me estás escuchando en Spotify. ¿Qué opinas de este cuento de podcast en audio o podcast en video? ¿Hay un formato que te gusta más? ¿Estás de acuerdo con lo que dije? ¿O no estás de acuerdo? ¿Hay algo que quieras mencionar que no haya yo comentado en este episodio? Deja tu opinión en Spotify sobre el podcast en audio y el podcast en video. Antes del resumen, un dato interesante que acabo de conocer, que he tomado del estudio que publica anualmente iVoox sobre el consumo de podcast. iVoox es una plataforma que sirve como servidor y directorio de podcast y que especialmente le hace énfasis a los contenidos en español.
Justamente el último insight o dato interesante de iVoox es el siguiente. A pesar de que la oferta del video podcast crece, para los oyentes de podcast es un formato que todavía no tiene suficiente interés. En este sentido, el 68% prefiere escuchar solo el audio, aunque el podcast tenga video. Y para el 30% simplemente depende del momento. Bien, estamos llegando al final de este episodio. Un rápido resumen de lo que les he compartido el día de hoy. Lo primero, que un podcast en audio es simplemente un archivo de audio que puedes escuchar en directorios de podcast que se distribuye a través de una tecnología llamada RSS. El video podcast tiene la misma distribución y eso es lo que hace la diferencia entre un video podcast y un video a secas. Es el lugar donde se distribuye. Tercero, que para decidir si haces mejor un podcast en audio o un podcast en video, debes tener en cuenta 3 consideraciones. La conveniencia, es decir, la gente cómo y dónde consumirá tu podcast en audio o en video. Segunda, los recursos, entender que el video te exige más recursos que el podcast. Es más fácil hacer un podcast en audio que en video. Tercero, entender el lenguaje, saber cuál es tu objetivo de comunicación y decidir qué medio usar. Porque hay cosas que se cuentan mejor con un video y otras que se cuentan mejor con un podcast en audio. Si llegaste a este episodio por asuntos del azar, del algoritmo de Google, por favor asegúrate de seguirnos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Y no te olvides recomendar este podcast en audio con conocidos que les pueda interesar, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Siempre te hago quedar muy bien. Y como se dice en los infomerciales, por favor, dame una buena calificación donde me estés escuchando. Regálame 5 estrellas en Spotify, por favor. 5 en Apple, si me escuchas en Apple, porfa. Sí, si tienes una crítica, me lo haces de manera privada, santiagorios.co en Instagram y con mucho gusto te voy a responder y quizás pueda corregir. Pero por favor, en estos directorios dame una buena calificación, 5 puntos. Sí, gracias de antemano. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir. We all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once, and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.